Entonces, sí, la idea es no ser muy extensa. Vamos a trabajar las primeras hipótesis de este texto, 7 hipótesis para una estética de la liberación, que lo presenta en el 2018, en donde yo lo que invito es que lean la hipótesis, lean el texto y vuelvan a la hipótesis, ¿no? Entonces, decíamos que una hipótesis es una afirmación que se hace sobre es decir, a ver, metodológicamente, metodología de investigación básica. Uno construye su propio objeto de estudio, ¿no? Su propio objeto de investigación, ¿no? No se investiga la realidad, eso sería una mirada positivista, sino que lo que se investiga es una construcción de un objeto, de una perspectiva, de algo que sucede en la sociedad, en la realidad, en el entorno. A mí me empieza a generar preguntas, y esas preguntas son preguntas de investigación y no son preguntas cotidianas, ¿no? Es decir, estamos en otro terreno de indagación, ¿no? Entonces, en función de preguntas de investigación, de preguntas que yo me elaboro a partir de distintos paradigmas, elaboro respuestas que son respuestas previas a un proceso, a un derrotero de investigación, ¿no? Esa respuesta, esa afirmación se constituye en una hipótesis, ¿no? Es decir, en algo que se pone, que se afirma, en una sentencia que se afirma y que se pone en tensión y en discusión y en reflexión. Entonces, aquí comienza con la primera hipótesis que dice, bueno, la intención llamada estesis y el mundo estético, la ontología estética, ¿no? Bueno, invitación, siempre recurrir a los diccionarios. Y corriendo el riesgo de que me acuse de helenocentrismo, pero con la finalidad de poder así después mejor mostrar una... Bien, acá aparece, y era algo que lo hemos padecido, ¿no? Quienes nos formamos en los 90, yo tuve la suerte de... en los 90, en pleno época neoliberal, tener una facultad y una formación más ligada a estos movimientos, es decir, muy crítica, muy opuesta en los docentes, no en la gestión, pero los docentes venían de líneas de pensamiento ligadas a los 70 y a las teorías críticas que se habían consolidado desde los 70. Entonces, había una idea de que, bueno, no había necesidad, había una crítica del helenocentrismo, de para qué enseñar Platón y Aristóteles, ¿no? Es decir, me lo han planteado docentes a eso. Bueno, es parte de ese proceso. Si somos lo que somos, también con eso, ¿no? Es decir, negar esa dominación, negar ese pasado, sería muy, muy ingenuo, ¿no? Porque eso influyó en nuestra manera también de comprender. Lo tengo que desconstruir, lo tengo que desarmar, pero para ello lo voy a mencionar, porque si no asumo ese estereotipo, eso naturalizado, no lo puedo modificar, ¿no? Entonces, primero asumamos qué es lo que tenemos y entonces comienza con este análisis de la estética, la concepción de qué se entiende por estética, por estesis, esta palabra de la que deriva estética. ¿Y por qué hablamos de estética y no hablamos de arte? Esta discusión, ustedes saben que Dussel retoma a Hegel, recupera en una visión crítica la filosofía de Hegel, y por eso hemos detenido en la lectura de la estética de Hegel, donde Hegel decía, bueno, si bien el término estética está ya consolidado, y voy a hablar de las lecciones de estética, en realidad habría que hablar de una ciencia de las artes, ¿no? Porque es lo que estudiamos las artes. Entonces, ahí aparece una tensión entre la palabra estética y por el otro lado el arte. Parecería como, dice, nos ocuparemos entonces de una estética que se compondrán de
momento, y habla de distintos momentos. El momento ontológico de la estesis, el momento óntico o expresivo productivo de la obra de arte, ¿no? Entonces, habla de estos distintos... lo que la va a especificar, ¿no? Y obviamente que el otro marco contextual o marco teórico que va a ser revisitado es Heidegger, ¿no? Es decir, Hegel y Heidegger van a ser revisitados, que los hemos leído, los hemos analizado y los hemos trabajado, para comprender este texto de Husserl, ¿no? Entonces dice, esta presencia afectiva, dice, esa presencia afecta la subjetividad en su sensitividad inteligente o en su inteligencia sensitiva, unitaria, inseparable, ¿no? Esta idea de aestesis como una apertura al mundo, ¿no? Es decir, yo me conecto desde la sensibilidad. El primer conocimiento, el primer contacto con el mundo es a partir de la intuición, es a partir de cómo eso que está fuera es conocido, es impactado, es intuitivo, es afectado, ¿no? Ahí aparece cómo me afecta, ¿no? Entonces ahí aparece esta importancia de descubrimiento de un mundo, ¿no? Pensar en ese mundo y en esta categoría que es lo bello, ¿no? No solo, como dice él, su interpretación, su intención, sino esa presencia sensible, ¿no? La objetualidad. Requiero de esa objetualidad, de esa experiencia, de esa performance, así no sea un objeto, pero implica una percepción a partir de los sentidos, ¿no? Entonces, ese modo, esa apertura estética al mundo y a las cosas empieza a ser un eje a tener en cuenta que me da una posibilidad, y me fui muy largo, porque la idea no es hablar del texto, sino que ustedes lo puedan ir leyendo, me da una posibilidad de repensar, ¿no? Y de recuperar este modo de conocimiento, ¿no? Entonces tendría por un lado una teoría que afirma, por un lado una praxis, una praxis en este sentido, ¿no? De integración entre teoría y práctica, estas acciones con otros seres humanos, y por el otro lado esta poiesis, ¿no? Y me parece interesante que recuperen ese concepto de poiesis, que lo va a vincular a la estética. La concepción de valor, ¿no? Esta idea de, me voy ya al punto 5, en donde dice, la estesis es subjetivamente la que constituye en la objetividad de las cosas reales aquello que se denomina belleza o valor estético, que no es ni mera existencia subjetiva, ni tampoco solo una capacidad física de la cosa real. Esto acontece porque la belleza es un fenómeno que se refiere a propiedades físicas de las cosas reales, es decir, que parte del cosmos, pero que se manifiesta fenomenológicamente al ser subsumido en el mundo, como el campo estético, es decir, como un momento cósmico dentro del mundo. Vuelvo a lo que siempre aclaro y se los he aclarado en distintos encuentros. Ojo, cuando hablamos de subjetividad, no estamos hablando para mí o para, es decir, para mí y Tati, ¿no? Estamos hablando de un sujeto universal, estamos hablando de un posicionamiento de esa subjetividad, en tanto sujeto trascendente, ¿no? Es decir, que trasciende individualidades, ¿no? Y esa subjetividad es la que se vincula con ese mundo, ¿no? Con eso que lo rodea. Y se define entonces, por un lado, lo subjetivo y por el otro lado, lo objetivo. Habíamos dicho en la estética tradicional, a partir de Kant, de allí la importancia de Kant en la filosofía
Creo que, si hay un texto que sí o sí hay que leer en teoría 1 es Kant, porque marca la filosofía moderna y la estética moderna, es justamente en donde el juicio, ¿no?, que se hace no es el juicio de lo bello, no es un juicio objetivo, no es un juicio que se elabora sobre el objeto, si bien el objeto existe, necesita existir, sino que implica una valoración subjetiva, universal. Es decir, que es un juicio de gusto y no es un juicio de conocimiento. Al ser un juicio de gusto, es un juicio sobre esa apreciación que se genera en el sujeto. Sujeto, ¿no?, trascendente, no sujeto antropológico, no sujeto cada uno, y aparte de ese sujeto trascendente, también, esto que veníamos diciendo, un sujeto universal, en el caso de Kant, que planteaba lo bello como categoría universal. No es para mí o para fulanito, sino que es lo bello en tanto universalidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, la universalidad de lo bello como juicio de gusto y no como juicio de conocimiento, de manera que ese juicio estético, es el juicio estético que yo elaboro, es un juicio, ¿no?, que no me va a dar características físicas del objeto, que no me va a permitir conocer ese objeto, pero sí me va a permitir valorarlo, ¿no?, a ese objeto, ¿no? Y habla, en ese sentido, es un juicio subjetivo estético, ¿no? Y entonces, acá fíjense, es la existencia misma y actual de la relación, ¿no? Aparece este concepto de relación que lo recupera entre la necesidad del ser viviente y las propiedades físicas. Ahora estoy en Dussel, físicas de la cosa real, lo que da origen al valor de uso de la cosa, Heidegger, ¿no? ¿El valor es subjetivo u objetivo?, se pregunta. Ambigua pregunta. No es meramente subjetivo ni meramente objetivo, es la relación misma de la subjetividad en referencia a la objetividad, ¿no? Entonces, acá es esta relectura que él hace. Pero para comprender la relectura, tiene que estar claro Kant. Si no, estamos hablando en el aire, ¿no? Yo les decía, para comprender a Danton, teníamos que tener bien claro Hegel. Para comprender a Dussel, Hegel, Heidegger y previo a ello, Kant, ¿no? Kant, ustedes me dijeron que ya lo habían trabajado, por eso yo no lo retomé este año. En los distintos encuentros que tuvimos, que ustedes vienen negando, pero tuvimos encuentros sincrónicos, y entonces no me remití a ello. En tanto, esta relación que establece es una relación, ¿no?, entre objetividad y subjetividad. Entonces, por eso dice, la estesis, ¿no?, es subjetivamente la que constituye en la objetividad de las cosas reales aquello que se denomina belleza valorística, ¿no? Entonces yo termino diciendo, tal obra es bella, pero es la relación, ¿no?, dice Dussel, la que implica, ¿no? Es decir, el lenguaje me engañaría de alguna manera, ¿no? La estesis tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con ese impacto, ¿no?, y es subjetiva, ¿no?, en tanto que esto acontece porque la belleza es un fenómeno que se refiere a propiedades físicas de las cosas reales, es decir, que parte de ese cosmos. Es decir, si yo no tengo de un objeto del cual hablar y emitir ese juicio de lo bello, no lo voy a hacer. Pero lo bello no está ligado a una característica meramente del objeto, ¿no? Es decir, lo necesito, pero no emito sobre eso. Porque si no, si la belleza fuera una característica objetiva, entonces, para hacer una obra de arte bella, ustedes tendrían un recetario de cocina. Tienen que hacer una obra que mida tanto, que tenga tales características formales, que trabaje el color de determinada manera, el contraste de determinada manera, y ahí harían una obra bella, ¿no? Bueno, la particularidad de que no todos los que pintan un cuadro, los que hacen una escultura, hacen arte,
¿no? Es justamente porque no tiene que ver esa valoración de esa obra, ¿no?, por características objetivas. Pero, vuelvo a lo que dije anteriormente, para hablar sobre lo bello necesito hablar sobre la obra de arte. ¿Ah? Sobre la obra de arte producida. ¿No? Hay un fenómeno, hay un hecho, ¿no? Se me presenta, hay un objeto. Entonces, hablo de esa obra de arte que en esas coordenadas, ¿no? Entonces, esto acontece porque la belleza es un fenómeno que se refiere a propiedades físicas de las cosas reales, es decir, se refiere a ciertas características de ese objeto, pero no está hablando de esas características. Entonces, ¿requiero del objeto? Sí. ¿Lo bello es una categoría objetiva? No, es un juicio subjetivo. Pero para decir y enunciar ese juicio subjetivo requiero del objeto, que refiere a ese objeto, ¿no? Es un juicio subjetivo que refiere a ese objeto. Y acá viene la importancia de ese mundo, ¿no? Pero que se manifiesta fenomenológicamente al ser subsumido en el mundo como el campo estético, es decir, como un momento cósmico dentro del mundo, ¿no? Entonces, ahí aparece ese campo estético en donde se me presenta. La estesis es la facultad subjetiva que constituye la cosa real desde el criterio de la afirmación de la vida de quien observa la cosa real. En tanto, es inteligida, sensible y emotivamente el momento de fricción o alegría de aquello que se manifiesta en el mundo. Entonces, diferenciar estética de estesis, la estética como la disciplina filosófica, por el otro lado la estesis que se vincula con esta esta cualidad del término que él quiere utilizar. Diferenciar la estética kantiana y todo ese esquema kantiano del que veníamos hablando para poder comprender la propuesta de una estética de la liberación. La estética de la liberación está vinculada a esta estesis, a este recuperar la sensibilidad y lo inteligible, ¿no? Es decir, para que yo para que yo me relacione con el mundo necesito de mi sensibilidad. Y en ese sentido habla de este concepto de teoría, dice, representa las cosas reales en el neocórtex cerebral, principalmente actualiza lo real neuronalmente, ¿no? Es decir, yo lo objeto y hago una representación, ¿no? Ahí aparece esa idea de lo fenomenológico, la captación de la cosa real por parte del sujeto, cuya finalidad última es, sin embargo, usarla a fin de afirmar la vida del sujeto. La praxis es, en cambio, la posición del sujeto ante acciones, instituciones posibles con respecto a otros seres humanos, la ética, la política. Y la poiesis, que tiene un contenido ambiguo, ya que, por una parte, puede ser considerada como técnica, aunque la poesía, las tragedias eran objeto de mayor aprecio, pero no se distinguían esencialmente de dichos oficios artesanales. Luego habla de la técnica, propiamente dicha, ¿no? Se ocupa más bien de la relación del sujeto con la naturaleza y crea instrumentos culturales para transformar esa naturaleza. Y la estesis se la sitúa frecuentemente en el nivel de la poiesis, ¿no? Pero no meramente como técnica, y allí que la diferencia, ¿no? Es decir, no como arte. Ahora debemos distinguirla claramente como una facultad o apertura propia de lo que llamaremos estética.
El no haberla distinguido de otras facultades dificulta la descripción del fenómeno de la belleza, ¿no? Se confundían las propiedades físicas de las cosas con la belleza que se constituye solamente en el horizonte del mundo, ¿no? Y acá me parece una acepción que ustedes tienen que recuperar, ¿eh? Y si no lo tienen claro a Kant, vuelvan a leerlo. Uy, me quedó la